Hola, hola, ¿cómo están? Soy Zoraida Escobar, licenciada en Educación, actualmente docente en el área de cultura de la UNETRANS, con más de 30 años de experiencia en las danzas tradicionales venezolanas, donde me ha tocado investigar pues, por muchas regiones del país para conocerlas, bailarlas, proyectarlas y transmitirlas a mis estudiantes. El tema de conversación de hoy es el papel de nuestra cultura en los albores de la independencia. Y posteriormente le presentaremos la exposición artística bicentenaria, Un instante con los estudiantes. Quiero comenzar mi exposición hablando un poco referente a la palabra cultura y a la formación de nuestra cultura. Porque es que la mayoría de las personas piensan al escuchar la palabra cultura que se refiere solamente a bailar joropo o tambor. Eso me sucede con los estudiantes sobre todo. Y esto tiene que ver con la cultura que hemos heredado. Si nos remontamos a la Edad Media, entre los siglos V al XV más o menos, la palabra cultura, proveniente del latín cultus, significaba cultivo o cultivado, que en principio era el cultivo de la tierra, ¿no? Porque era lo que se acostumbraba, pues, la siembra, para obtener los beneficios de los seres humanos. Durante el Renacimiento, entre los siglos XIV y XVI más o menos, apareció la idea del hombre cultivado, es decir, alguien instruido en literatura, en bellas artes, y con esto aparece entonces el cultivo del espíritu. Es así como que sembrar esas semillas de sabiduría dentro de nosotros para cosechar un bienestar interno y, por supuesto, reflejarlos a los demás. A partir del siglo XVIII se comenzó a usar sistemáticamente para referirse al conocimiento ilustrado, adquiriendo el significado de urbanidad, cortesía, refinamiento de costumbre. Y en el siglo XIX, en la edad contemporánea, la cultura afianzó los términos de buenos modales y costumbre. Eso es cuando estamos precisamente en el proceso de independencia. De acuerdo con la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de la UNESCO, la cultura debe ser considerada como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Yo resumo el concepto de cultura diciendo que cultura es todo lo que hace el hombre, identificándolo con una sociedad, un espacio y en un tiempo determinado. Ahora quiero recordar de dónde venimos. Nuestra cultura venezolana es muy rica, ¿verdad? Eso lo sabemos todos. Y esto es porque es el producto de la unión de tres culturas diferentes. O sea, los indígenas, que son nuestros autóctonos habitantes, los europeos, que son las personas que por causa del destino vinieron a parar nuestras tierras, y los africanos, que son los negros esclavos que trajeron los europeos como mercancía para trabajar en nuestras tierras. Durante parte de la conquista y de la colonia, entre estas tres culturas se produce un sincretismo tal, producto en algunos casos de violaciones y otros ya por consentimiento mutuo, que dio origen a otros grupos de personas. Por ejemplo, de la unión de españoles con indígenas nacieron los mestizos, de la unión entre blancos con negros nacieron los mulatos, y de la unión entre negros e indígenas nacen los zambos. Luego, los mulatos con los mestizos, los negros con los zambos, y así sucesivamente, multiplicándose la sociedad de tal manera que eran tantos grupos y tan complicado su registro que fueron llamados pardos. Llamados pardos a esas personas que resultaron de estas diversas mezclas existentes. Entonces, de este sincretismo viene nuestra cultura, que no fue solamente así la unión de sangre, sino también de cultura, ¿ok? Y todas esas culturas
y los grupos posteriores vivían la cruel realidad de ser gobernados por el Imperio Español, que además de eso estaban ubicados en un continente muy lejano. Fueron más de 300 años que los españoles estuvieron ejerciendo el poder. 300 años de lucha de un pueblo. Primero, nuestros indígenas, que lucharon hasta morir para evitar que estos invasores acabaran con ella. Los esclavos también se sublevaron en varias oportunidades para liberarse y liberar estas tierras. Los pardos, con su incansable lucha por la promulgación de sus derechos, y los blancos criollos, quienes, viendo que el poder era ejercido desde España y a través de los blancos peninsulares, entonces comenzaron su revolución para obtener ellos el beneficio del poder en contra de los abusos cometidos por la corona española. Entonces, para el momento de la independencia, todos estos grupos, además de contar con apoyo extranjero, estaban unidos. ¿Para qué? Para luchar por una sola causa, la independencia de Colombia, que para aquellos tiempos era Colombia. Y esto produjo grandes cambios en el país. Ahora bien, los cambios que se producen con la emancipación van más allá de lo político, ya que para la población es una situación totalmente novedosa y radical. Porque después de una larga tradición colonial, que duró más de 3 centurias, más de 300 años, entonces viene este proceso de emancipación que cambió todo en el país. Durante la época colonial venezolana, mediados del siglo XVI hasta finales del XVIII, se forman las bases de lo que sería más adelante la nación venezolana. La cultura existente era fundamentalmente católica y patriarcal. Durante esta época, las artes estuvieron supeditadas al gusto de los personeros europeos, de los civiles y religiosos. Las manifestaciones culturales estaban asociadas a los asuntos espirituales de la población, o sea que las iglesias ejercían un gran poder en la población. De hecho, la gran mayoría de nuestras tradiciones tienen base católica. ¿Okay? La gran mayoría de nuestras tradiciones tiene que ver con la religión. La cultura original, la nuestra, hacía mucho tiempo que ya había cambiado. Ellos creían netamente en la naturaleza, pero a ellos se les impuso la religión católica. En el arte que ellos realizaban era realizado con elementos de la naturaleza, pues, y se han encontrado piezas que tienen más de 2000 años. Pero esas obras no eran relevantes para la época de las bellas artes o del arte en general. Ese arte de ellos fue evolucionando durante la Edad Media, influenciado por las diversas culturas existentes, sobre todo la europea. Entonces la pintura y la música eran de inspiración religiosa, pues, y estaban al servicio del culto. La pintura ofrecía temas e imágenes sagradas, o sea, como la expresión gráfica. Lo que se veía era pintura que tenían que ver con lo religioso. De hecho, los artistas más representativos de la historia fueron Juan Lovera, Martín Tovar y Tovar, Antonio Herrera Toro, Emilio Mauri, Arturo Michelena, Cristóbal Rojas. Y a finales del siglo XVIII, a comienzos del XIX, entonces la sociedad colonial entra en crisis y se producen los primeros movimientos independentistas que preparan la emancipación de la colonia. O sea, a raíz de las guerras de independencia, la situación del país fue cambiando. Y de esto no escaparon las artes. Entonces se inicia la pintura venezolana y la ruptura con el estilo colonial. Entonces se da paso al género histórico y la moda ya no era pintar figuras religiosas, sino obras que reflejaran o que mostraran escenas bélicas y retratos de los héroes, tanto civiles como militares de la época.
El representante más emblemático de este tipo de pintura fue Juan Lovera, quien cambió ese estilo religioso que teníamos por el arte histórico. Entonces se convirtió en esta forma él en el primer pintor republicano. Voy a hablar un poquito de la literatura, ya que la literatura en Venezuela se remontaba a la literatura oral indígena, que era transmitida de generación en generación, o sea, de padres a hijos, pero de forma oral. Y también la afroamericana, una vez que ingresaron los esclavos al país, la cual fue sustituida, o sea, esta literatura oral fue sustituida por la literatura escrita, que comenzó a desarrollarse durante la época de la colonia, dominado por la cultura y el pensamiento de España. Y predominó la narrativa romántica, el estilo romántico. A principios del siglo XIX, la actividad literaria en Venezuela era limitada, y esto debido a que gran parte de los intelectuales se involucraron directamente con el proceso bélico. Pero sí se hace posible el desarrollo de un periodismo que se basa en la defensa de las ideas libertarias. Es importante recordar que a partir de la llegada de la imprenta a Caracas en 1808, comienza a importarse esas máquinas para repartirlas en las ciudades y en los principales pueblos del territorio. Durante la época independentista esto es muy importante, porque allí se hacía la reproducción de textos, sobre todo los que redacta Simón Bolívar en el ejercicio de su función como estadista y como líder militar. Y sus edecanes y las personas más allegadas, los más cercanos, fueron los que posteriormente se dan a la tarea de recopilarlos como documentos oficiales y como memoria. Una de estas actividades la realizó Daniel Florencio Oliari. A pesar de que era una época de guerra, también había momentos de distracción, de esparcimiento. Por ejemplo, la élite se reunía en grandes salones, realizaban bailes, donde predominaban los valses, las danzas europeas. Y ese momento lo aprovechaba el revolucionario, por ejemplo el blanco criollo, para montarse en sus planes de lucha. Existen documentos escritos por cronistas, por viajeros y por los mismos sacerdotes, donde comentan, por ejemplo, en el caso de estas danzas y de las fiestas indígenas. Para ello, ellos decían que esas danzas indígenas resultaban extrañas y exóticas, con diversas coreografías y con rituales, y los indígenas con adornos en la cabeza, con grandes plumas, pinturas en el cuerpo, y que sus bailes podían ser para celebrar algún acontecimiento. O sea, los indígenas siempre han bailado, siempre, inclusive en la actualidad. Y ellos, sus bailes para celebrar algo o para prepararse para la guerra, sobre todo en aquellos tiempos, o como un rito o simplemente como esparcimiento. Resulta que en las iglesias también se cantaba y se bailaba. Y algunos bailes fueron prohibidos porque los sacerdotes decían que eran bailes vulgares, porque había contacto entre hombre y mujer, o sea, entre las parejas. No se podían agarrar las manos, ni agarrar la cabeza, ni agarrar el cuello, porque ya eso era vulgar. Entonces, para el momento de la independencia, las danzas indígenas que se realizaban ya habían pasado por un proceso de mestizaje. O sea, ya no eran las mismas que bailaban ellos o que bailaban en su población. O sea, su ejecución pública estaba supervisada, la que hacían los indígenas. De hecho, se crearon grupos de indígenas, grupos de negros, grupos de blancos, grupos de pardos, y así. Ya para el momento de la independencia,
como les dije, esas danzas indígenas pues ya no eran los mismos. Y a los negros esclavos ellos se les permitía solo un día al año para celebrar. Entonces ese día ellos bailaban, cantaban a las deidades impuestas por los europeos, porque recuerden que ellos nos impusieron la religión cristiana y dentro de sus deidades estaban San Juan, San Antonio, San Benito, Corpus Christi, porque los santos de los negros fueron eliminados de su vida. Ellos no podían nombrar sino los santos que les había impuesto la religión católica. Por ejemplo, una de las fiestas que más años tiene aquí en Venezuela es la de Corpus Christi, que esa fue traída de Europa también. Y aquí se celebraba parecido como se celebraba allá, pero luego con el mismo mestizaje, este tipo de fiesta fue cambiando su forma de celebrarse. O sea, se realizaba en la iglesia todavía y todavía se realiza en la iglesia o en sus alrededores, pero ahora para esa época ya tenían un componente popular americano. Los europeos también fueron incorporando sus santos y otros más, pues porque aquí los indígenas no conocían del nacimiento de Jesús y todo eso lo trajeron los europeos y lo contaron a los indígenas y lo impusieron sus deidades. Bueno, así van naciendo nuestras tradiciones que conservamos actualmente y que sí de repente hay variaciones, pero la base es la misma, ¿no? Para el siglo XIX, estas celebraciones han cambiado de forma, ya no se celebraban igual que en el siglo XV y XVI, pues el contacto entre ellos mismos produjo el surgimiento de nuevos bailes, nuevos cantos y todo producto del sincretismo entre esas diversas culturas. Durante la emancipación, la sociedad colonial tiene como característica fundamental una gran estabilidad en el funcionamiento de todo lo que ellos tenían organizado, además de que se mantenían con una profunda fe católica, o sea, unos rígidos valores de la fe cristiana. Y casualmente, pues el día de la batalla de Carabobo fue un día 24 de junio, y esa fecha es celebración de San Juan. Para esa fecha, ya la festividad de San Juan formaba parte de la fiesta de los pueblos de esclavos en Venezuela, y muchos de los soldados le pidieron a San Juan que los ayudara en esta guerra, que salieran victoriosos. Y cuenta la historia inclusive que Páez la noche del 23 no dejó ir a Sucre, aunque Sucre no participó de esa guerra, pero Sucre iba a entregar unas armas y Páez no lo dejaba sin antes disfrutar un rato de esa fiesta en homenaje a dicho santo. Otro aspecto importante de esta época es la alimentación. O sea, para el periodo independentista, la alimentación había cambiado. La producción de alimentos en el país era diferente. Ya no era puro casabe y yuca, sino ahora incluía muchas verduras, vegetales, granos, legumbres, cosechados en Venezuela, pero de origen europeo. O sea, eran productos alimenticios que no eran naturales de acá. Otro aspecto importante fue la arquitectura. La arquitectura varió a la arquitectura tipo europea. Primero fueron o habían casas construidas de paja, ¿verdad? Y los palafitos. Pero ahora hay casas con techos rojos, casas muy fuertes, además de los fuertes y castillos, los fuertes tipos castillos. En el siglo XVI se empezó la construcción de casas de piedra y bien ordenadas alrededor de una plaza, cerca a una iglesia. Como vemos, si vamos a los pueblos, vemos que todavía eso existe, porque eso quedó así desde aquellos tiempos. Todo siguiendo un trazado urbanístico cuadrangular, es decir, de las plazas partían las viviendas hacia los puntos cardinales. Uno de los rasgos característicos de la vivienda colonial fue el frente, que tenían ventanas enrejadas y muros largos.
Además, destaca un balcón como elemento arquitectónico en la fachada. También está el zaguán y el patio principal con corredores. Bueno, con esta información quiero dejarles el siguiente mensaje, sobre todo a nuestra juventud. Y es que cuando llegaron los europeos aquí, aquí existía una cultura que al mezclarse con la africana y con la europea, produjo la nuestra, la cultura venezolana. En nuestra unidad curricular cultura, dentro de nuestro contenido, nosotros trabajamos con las ramas o disciplinas de la cultura. Y dentro de ellas se destacan las artes escénicas, como danza y teatro, en las artes plásticas, como dibujo, pintura, entre otras, el arte musical, con canto e interpretación de instrumentos, y el arte literario, con cuentos, décimas, poesías, entre otros. A continuación, los invito a ver un video con trabajos realizados por los estudiantes que están viendo ahorita la materia cultura, en homenaje al bicentenario de la batalla de Carabobo. Esto referente a las artes escénicas, literarias y plásticas. Espero que sea de su agrado y le doy las gracias por su atención. La Universidad Nacional Experimental del Transporte, a través del área de cultura y rumbo al bicentenario de la batalla de Carabobo, presentan Un instante con los estudiantes. Con ustedes, Romero Crisbel y su poesía Batalla de Carabobo, estudiante del PNF Informática, cuarto trayecto. Día de la batalla de Carabobo. La batalla de Carabobo, el 24 de junio, se realizó, comandado por nuestro líder Simón Bolívar, un triunfo seguro llegó, derrotando al ejército realista. Una victoria lograda resultó. En el campo de Carabobo se realizó, por parte del ejército patriota contra el ejército patriota. Al pueblo venezolano le dio la liberación. Juntos como hermanos, el futuro nos brindó. Gracias, Bolívar, la felicidad llegó. La Universidad Nacional Experimental del Transporte, a través del área de cultura, presentan Un instante con los estudiantes. Con ustedes, Odalis Urbina, del cuarto trayecto de Informática. Odalis Urbina, pertenezco al trayecto 4 del PNF Informática. Daré introducción a mi arte literario, Cuartetas de la batalla de Carabobo. He entregado la lucha, con nervios en el corazón, de fallecido la escucha, persistía la acción. El odio de los patriotas te deja indiferente, inmune a lo realista, reacio ante la muerte. Con orgullo, sabio y valiente, intacta su firmeza, ganan el combate, tachan su entereza. Muchas gracias por su atención. La Universidad Nacional Experimental del Transporte, a través del área de cultura y rumbo al bicentenario de la batalla de Carabobo, presentan Un instante con los estudiantes. Con ustedes, Stephanie Oropesa, estudiante del PNF Informática, cuarto trayecto, con su obra literaria en homenaje al bicentenario de la batalla de Carabobo. Mi nombre es Stephanie Oropesa y soy estudiante del trayecto número 4 de la carrera de Informática. Esta es mi presentación de la 10ª acerca de la batalla de Carabobo. Resonante batalla de triunfos. Entre patriotas y realistas comenzaron las guerras, descalabro de fuerzas y enemigos que provocó grandes estribos. Apoyados por un batallón, Simón Bolívar y su escuadrón liberó a Venezuela. Hoy la independencia vuela en riquezas, recursos y nuestro mozallón. La Universidad Nacional Experimental del Transporte, a través del área de cultura, presentan Un instante con los estudiantes. Con ustedes, Elinor Arreaza, estudiante del tercer trayecto de Contaduría Pública. Mi nombre es Elinor Arreaza y voy a narrar la poesía que lleva por título Batalla Victoriosa. El 24 de junio es una fecha memorable que tomó lugar en Carabobo, un hecho histórico importante. Las escenas en este campo no se pueden olvidar, las acciones militares no se hicieron esperar. Fue la lucha decisiva entre patriotas con el ejército real.
que marcó una nueva historia con un significado especial. Entre próceres relevantes, Bolívar el Libertador, en las divisiones de combate, el estratega de la emancipación. Páez Cedeño, Plaza y Camejo, personajes históricos en esta liberación, fueron un gran reflejo de compromiso y admiración. Fue la lucha valerosa con toda la dignidad, batalla victoriosa que nos dio la libertad. Celebremos el bicentenario con alegría y satisfacción, que nos recuerda el calendario esta ilustre conmemoración. Muchas gracias. La Universidad Nacional Experimental del Transporte, a través del área de cultura, presentan Un Instante con los Estudiantes. Con ustedes, Biel McLean, estudiante del cuarto trayecto de informática. Mi nombre es Glenn Bielma, estudiante del cuarto trayecto de ingeniería en informática. A continuación les presentaré el mito que está basado en la batalla de Carabobo. Simón Bolívar, un valiente hombre, caracterizado por su valentía y gallardía, peleaba y lideraba grandes ejércitos para liberarlos de la esclavitud. Simón tenía grandes habilidades para plantear estrategias y tácticas de alto índole, tanto así que no podía ser comparado con ningún otro hombre cuando de pelea se hablaba, ya que podía predecir, descifrar y hasta leer la mente de los oponentes. Esta era la razón por la cual siempre tenía el éxito en sus batallas. Simón poseía una fuerza increíble, que podía ser comparada con la de 5 hombres a la vez. Su rango de cansancio era bastante bajo, pues podía pelear días seguidos sin notar un agotamiento físico. En alguna batalla en particular, como lo fue la batalla de Carabobo, le tendieron una redada, encerrándolo dentro de una pequeña parcela rodeada de cerdas. Fue aquí donde aprovechó su fuerza para romper los troncos por los cuales se encontraban creadas las trojas, y con ayuda de su caballo logró cabalgar una gran distancia, dejando atrás a los enemigos, que protagonizaron la emboscada. Gracias a estas grandes hazañas realizadas por Simón y el ejército que él mismo lideraba, logró obtener una nueva victoria, siendo esta una de las más conmemoradas. Logró liberar a un pueblo entero, otorgándoles la libertad plena para todo su pueblo. Simón quedó siendo un gran héroe y líder tras ser partícipe, liderar y crear grandes estrategias de ataque. Muchas gracias. La Universidad Nacional Experimental del Transporte, a través del área de cultura, presentan Un Instante con los Estudiantes. Con ustedes, Emanuel Rojas, estudiante del segundo trayecto del PNF Informática. Mucho gusto, mi nombre es Emanuel Rojas, estudiante de Informática, trayecto 2, y estas palabras son en honor al bicentenario de la batalla de Carabobo. La gran batalla de Carabobo: esclavitud, dependencia, manipulación. 3 sencillas palabras que solo causaron destrucción. Almas puras siendo mortificadas sin poder reclamar nada. Justicia no existía, hasta que la libertad decidiera hacerse presente algún día. Era 1821, la fecha exacta un 24 de junio, cuando la decisión de un cambio tomó rumbo y arribó, dando resultado así a una revolución, trayendo la victoria a nuestros compatriotas y a nuestros enemigos una total derrota. No fue fácil, y como todas las grandes victorias, la nuestra dejó algunas derrotas. Tan solo de pensarlo pone los nervios de punta. Que en paz descansen aquellos que dejaron su vida en esta lucha. Meditando un poco, se puede llegar a la conclusión que esto es muy parecido a lo que sucede al día de hoy. La gran diferencia es nuestra evolución, siendo capaces de resolver todo con diálogo y discusión. La Universidad Nacional Experimental del Transporte, a través del área de cultura, presenta Un Instante con los Estudiantes, en el homenaje al bicentenario de la batalla de Carabobo. Con ustedes, Karina Oronel, PNF Contaduría Pública. Karina Oronel, poesía en conmemoración a Feliz Día de San Juan Bautista y Feliz Día de la Batalla de Carabobo, 24 de junio. 24 de junio, Carabobo en batalla. Bolívar dio su talla en ganar esta batalla. Este día sella la independencia y Bolívar con su inteligencia obtuvimos nuestra existencia. Con Cedeño y Ambrosio Plaza a su lado, ellos han ganado y la libertad del pueblo han alcanzado. Hoy el pueblo tiene tranquilidad y vibra de felicidad. Que viva la libertad y que vivan nuestros compatriotas. Este 24 de junio
al mando del líder, aseguró la libertad de nuestro pueblo y con su ejército triunfó nuestra patria y Bolívar, nuestro libertador, iluminó como el sol. Batalla de Carabobo, celebración en honor al libertador Simón Bolívar, como también nuevamente la noche de San Juan Bautista, que se presenta entre fuegos que queman el pasado, dejando las llamas del primor deseado. Dormirá de nuevo el almanaque, y de cero las horas caminarán hasta llegar a la próxima celebración de San Juan Bautista. Noche de deseos, noche de sueños, que prevalecerá en San Juan Bautista. Camino de amaneceres, lucha y sudor. Bolívar es nuestro Salvador. Que viva nuestro pueblo que gozó de su esplendor. Ahora, en este presente se conmemora la Batalla de Carabobo, batalla que se llevó a cabo en el año 1821. Se celebran 200 años que nuestra gente recuerda lo bueno que fue nuestro libertador, Simón Bolívar. En presencia del 24 de junio, en plena celebración San Juan, no importa que la luna trae, aunque son grandes mareas, pero esos sueños prevalecerán en las hogueras. Feliz día de San Juan Bautista y feliz día de la Batalla de Carabobo. Muchas gracias. La Universidad Nacional Experimental del Transporte, a través del área de cultura y rumbo al bicentenario de la Batalla de Carabobo, presentan en un instante con los estudiantes a Santiago Juan, estudiante del PNF Informática, cuarto trayecto. Buenas, mi nombre es Juan Santiago. Hoy le vengo a leer una leyenda respecto al bicentenario de la Batalla de Carabobo. Comienza así. Aquel domingo 24 de junio de 1821 se enfrentaron a las 12 del mediodía, justo cuando el sol está en el punto más alto, sobre cada guerrero, dando tanto calor, tanto hervor que corre por la sangre de cada valiente. Alrededor de 4.000 realistas contra miles y miles de patriotas. Apenas eran la mitad de los efectivos que pudieron participar en la batalla, la cual culminó en cuestión de una hora, más rápido de lo que tardaron en llegar. No bastó ni un segundo más. La división de Páez fue prácticamente la única que intervino. No necesitaron de alguna otra división, solo ellos, nuestros valientes, sí, nuestros llaneros, con sus ganas, su fuerza y poderío de vencer, de salir victoriosos, y bueno, la Legión Británica, sin menospreciar a los británicos. Plaza y Cedeño murieron por impetuosidad, cuando ya la batalla estaba decidida. Bolívar dirigió el ejército patriota y Miguel de la Torre el realista. Fue tan contundente la hazaña de Páez que el Libertador lo ascendió a general en jefe en el mismo campo de batalla. Bastó ganar la batalla en una hora para ganarse su cargo de general, nuestro general. La batalla de Carabobo aseguró la independencia de Venezuela. Hubo que esperar hasta el 24 de julio de 1823 para rubricarla definitivamente con la batalla naval del lago Maracaibo. El último reducto de los realistas, el castillo de Puerto Cabello, cayó bajo las armas de José Antonio Páez. Lo hizo de nuevo nuestro general en jefe. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Hurra, general Páez! Hoy por hoy, cada 24 de junio, en aquel campo de Carabobo, se recuerda a tantos valientes, luchando por la independencia de Venezuela. Tantos caballos galopando al son de nuestros valientes, ondeando la bandera de Venezuela libre. Muchas gracias. La Universidad Nacional Experimental del Transporte, a través del área de cultura, presentan Un Instante con los Estudiantes. Con ustedes, Yerica Tobar, estudiante del tercer trayecto de Contaduría Pública. Mi nombre es Yerica Tobar y le voy a hablar sobre la leyenda titulada Nevado y la Batalla de Carabobo. Nevado fue el valiente y fiel amigo del Libertador desde 1813 hasta ese 24 de junio de 1821. 8 años exactamente transcurrieron de que esos compañeros inseparables unieran sus vidas. En plena batalla, las fieras lanzas del ejército realista atravesaron al pobre animal. En defensa y en su rescate sale el indio Lorenzo Tinjacá, quien era su cuidador y quien el ejército patriota, por cariño, lo habían tildado como el edecán del perro.
quien agonizante en su fiera lucha por defender al animal, muere y en el momento antes de fallecer le confiesa a Bolívar que han matado al animal. Cuenta la leyenda que cada 24 de junio es posible escuchar silbidos y ladridos que hacen recordar a esa unión o al entendimiento que tenían tanto el libertador como el indio con Nevado. Y se puede escuchar a lo largo de la extensa llanura del campo de Carabobo. La Universidad Nacional Experimental del Transporte, a través del área de cultura, presentan Un Instante con los Estudiantes. Con ustedes, Ricardo Rodríguez, estudiante del segundo trayecto de informática. Mi nombre es Ricardo Rodríguez, soy estudiante del PNF en informática y quiero dedicarle unas palabras al bicentenario de la batalla de Carabobo. La obra se titula Estrategia de Libertad. La libertad deseada por guerreros fue otorgada. Ante los realistas, 3 divisiones empuñaron espada. En esta batalla, la mejor estrategia es elogiada, y gracias a ella, nuestra independencia es celebrada. Gracias. La Unitrans, a través del área de cultura, presentan Un Instante con los Estudiantes. Dentro de las diversas actividades culturales, se dictó el mini taller de pintura lítica a los estudiantes del segundo y cuarto trayecto de informática. A continuación presentamos una breve exposición de sus trabajos realizados en homenaje al bicentenario de la batalla de Carabobo. Odalis Urbina y su obra Marco de Guerra Hispanoamericana. En el marco de las guerras de independencia existentes en la época, la batalla de Carabobo fue una de las principales acciones militares para expulsar al opresor de América. Estefanio Oropesa y su obra Unidos lograremos la independencia de Venezuela. En su obra muestra la unión de fuerzas de personas de diferentes nacionalidades y clases sociales que junto a Simón Bolívar lucharon por la liberación de Venezuela. Martín Semería y su obra Cabalgando hacia la victoria. Martín muestra a uno de los tantos soldados que cabalgaron hacia la victoria junto a Simón Bolívar. Crisbel Romero y su obra Simón Bolívar liderando la batalla de Carabobo. En esta obra muestra la euforia de Bolívar liderando la batalla que nos llevó a la independencia. Roxana Pérez, su obra Sin rendirse, inspirada en la valentía del libertador y sus soldados quienes nunca se rindieron. Emanuel Rojas y su obra Al filo de la libertad. Esta batalla fue el golpe definitivo que dio paso a la libertad, gracias a los que allí lucharon. Juan Santiago y su obra Victoria ante el marco de guerra de independencia. Santiago plasma la victoria con ese brioso caballo ante el marco de guerra de independencia hispanoamericana. Jobran Rodríguez, en su obra Batalla de Carabobo, plasma el momento y lugar donde se desarrolló la batalla, las personas que pelearon y las caídas en esa sabana. Vielma Klein, Entrada a la libertad. Para Vielma, el arco indica la entrada de los venezolanos a la libertad. Ricardo Rodríguez y su obra Mirada triunfante. Aquí Rodríguez nos muestra la felicidad que sintió Bolívar al ver a su tierra libre de la opresión española. Con esta exposición nos sentimos orgullosos de haber aportado un grano de arena al homenaje del bicentenario de la batalla de Carabobo.
Letrans a través del área de cultura y continuando con las exposiciones de los estudiantes rumbo al bicentenario de la batalla de Carabobo, presentan al teatrino del PNF Administración Trayecto 1 con su obra Llegó la Victoria. 24 de junio de 1821. En ocasión de tan inédita hazaña, el campo de Carabobo exhibe un espectáculo grandioso a la vez que imponente sobre el abatimiento de las legiones españolas. El ejército vencedor, poseído de júbilo, pregona su victoria con atronadora vocería. ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Ya terminó! ¡Ya terminó! ¡Somos libres! ¡Libres! ¡Estamos vivos! ¡Vivos! Dios nos ha premiado en este gran día. Vamos a buscar al resto para irnos a celebrar, a comer y emborracharnos. Sí, llegó la libertad a nuestra república. Lamento mucho que hayamos perdido algunos de nuestros hombres, pero así es la guerra. Unos mueren y otros viven para contarla. Con el pecho oprimido pude observar cómo algunos que yacían moribundos en el sangriento campo despertaban un instante y parecía que buscaban algo a tientas con la convulsa mano. Quizás buscaban la rama del laurel que ha de sombrear sus tumbas, tratando en esta agonía de fundir su voz desfalleciente al himno de la victoria que entonaban por la patria sus afortunados compañeros. Los tres hombres, todavía agitados por su participación en tan gloriosa contienda, se miran y mantienen un sepulcral silencio, pero el mismo es roto por uno de ellos. Hoy es día doble de fiesta. Ayer me dijeron en el pueblo que hoy es la celebración de San Juan, 24 de junio, y Venezuela está de júbilo. Antes de entrar en combate, le pedí a este santo que nos protegiese y nos librara de los españoles. Y se cumplió mi petición, así que estoy agradecido con Dios y Juan, el que bautizó a Cristo en el Jordán. ¡Oh, rimó! ¡Ja! Logramos vencer a los españoles. Vamos a celebrar cerca de aquí, hay una taguara. Vayamos y conversemos sentados y tranquilos sobre lo que sucedió este día. Y en silencio, con paso a trote de sus caballos, se dirigieron a la taguara, donde muy cerca celebraban las festividades en honor a San Juan. Se sentaron, ordenaron bebidas y en medio de la algarabía contaban lo sucedido. Patria mía, tus hijos supimos batallar para conquistar tu libertad e independencia. Fueron muchas las quebradas, pantanos, caminos difíciles y estrechos que tuvimos que cruzar para llegar a la sabana de Carabobo, donde estaba la torre y sus secuaces. Los caballos resbalaban, caían, se levantaban y seguían su camino. El monte estaba muy espeso. Muchas ramas secas nos rajuñaban la cara. Las culebras se veían en el camino, los jejenes esperando que uno se parara para caernos encima. Pero una vez allí logramos descargar nuestras bayonetas para acabar con esos abominables seres y a otro hacerlos retroceder. Los seguimos hasta cerca de Valencia y los que huyeron se refugiaron en Puerto Cabello. Mientras los héroes de Carabobo conversaban, al fondo se escuchaba el retumbar de los tambores de Carabobo, que hacían mover de manera fascinante los esculturales cuerpos de aquellas negras y negros devotos de San Juan, quienes también sufrían los avatares de los españoles y que en esos momentos brindaban todo su vigor y emoción a ese santo que año tras año les daba fuerzas para seguir luchando por su real libertad, decretada por Bolívar en 1816, pero materializada por decreto en 1854 durante la presidencia de José Gregorio Monagas. Regocijo hay en mi alma con este logro. Organicé 3 divisiones, la primera comandada por ti, Páez, con 2 batallones a tu cargo, bravos de Apures y cazadores británicos, más 7 regimientos de caballería. La segunda división se la otorgué a Manuel Cedeño, a cargo de los batallones Tiradores y Vargas, y un escuadrón de caballería. Y la tercera dirigida por Ambrosio Plaza, con 4 batallones, Rifle, Granadino, Vencedor de Boyacá y Anzoátegui, más un regimiento de caballería. Todo bien pensado para acabar con el dominio español.
Fuera el yugo español y viva la libertad lograda por nuestros héroes republicanos. ¡Viva! La Universidad Nacional Experimental del Transporte, a través del área de cultura y rumbo al bicentenario de la Batalla de Carabobo, presentan en un instante con los estudiantes a Requis Rosney con su obra literaria y escénica. A primeras horas del 24 de junio, a las alturas del Cerro Buenaventura, se encontraba Simón Bolívar haciendo reconocimiento y dirigiendo a todo el movimiento que había en el campo de batalla. Tal fue su genio, que empezó a modificar todo lo que había alrededor de él. ¿Qué fue lo que hizo? Envió por el lado izquierdo a la división de Páez y Cedeño. También, por el lado del centro, envió a la división de Plaza. Tanto fue así que destruyeron a los ejércitos realistas. Mientras tanto, en el otro lado, en la zona de Curiepe, estaban las personas celebrando los tambores de San Juan. Tanto así que llegaba la gente haciendo homenaje, oraciones, haciendo agradecimiento. ¿Para qué? Para que nuestro libertador saliera iroso de toda esta batalla. Y sí, lo lograron. Hicieron su batalla. Tanto así que lo celebramos al ritmo de los tambores.